15 Mas con esta condición os haremos placer, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. 16 Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Develación. La condición es clara. La purificación sexual. La circuncisión es símbolo de la castidad científica, de la transmutación de las energías creadoras. Solo con esa condición puede haber unión entre lo divino y lo humano. Si hay castidad, puede haber unión, intercambio espiritual verdadero. La fusión entre lo divino y lo humano requiere pureza en el sexo, condición indispensable para ser un solo pueblo con Dios. Mensaje. 17 Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. 18 Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Develación. Si no hay purificación, el alma debe retirarse. Dina no puede ser entregada a fuerzas impuras. El iniciado debe apartarse radicalmente de las influencias que mancillan lo sagrado. El ego acepta con facilidad porque no comprende la profundidad del símbolo. Cree que todo se resuelve con un rito externo, pero no ve que la verdadera circuncisión es del corazón y del sexo. Mensaje. 19 Y no dilató el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más honrado de toda la casa de su padre. 20 Entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo. Develación. Siquem corre a aceptar, movido por el deseo de Dina. Aunque se diga honrado, no lo es espiritualmente. Su acción viene del apetito, no de la pureza. La pasión siempre se disfraza de honor. La puerta de la ciudad simboliza el acceso a la vida colectiva, al mundo interior de cada hombre. Hamor y Siquem representan las fuerzas animales y pasionales que predican entre los demás varones de la ciudad, es decir, entre los múltiples yoes psicológicos, buscando aceptación general. Mensaje. 21 Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en la tierra, y traficarán en ella. Pues he aquí, la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. 22 Mas con esta condición nos harán estos hombres el placer de habitar con nosotros, para que seamos un pueblo. Si se circuncidare en nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Develación. Así hablan Hamor y Siquem a su gente. Dicen que son pacíficos, pero en realidad solo buscan unirse para mezclar lo divino con lo profano. Tomaremos sus hijas significa apropiarse de las virtudes espirituales, degradándolas. Daremos las nuestras, es ofrecer a cambio pasiones y deseos. Es la tentación de prostituir a Israel con la tierra. La circuncisión externa es mal interpretada por los hebeos. Ellos creen que basta un rito físico para ser como Israel, cuando la verdadera condición es la purificación interior, la castidad del corazón. Aquí se ve cómo lo mundano trivializa lo sagrado. Mensaje. 23 Sus ganados, y su hacienda, y todas sus bestias, serán nuestras. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. 24 Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Develación. La intención de Hamor y Siquem es codiciosa. Buscan apropiarse de la riqueza y hacienda de Jacob. Esto simboliza cómo el ego quiere apoderarse de la energía creadora, de los valores anímicos y de las virtudes ganadas en la obra. Siempre busca robar lo divino para usarlo en lo material. Los varones de la ciudad, que representan la multitud de yoes, aceptan el rito externo. La circuncisión aquí se convierte en símbolo de falsa espiritualidad, de prácticas superficiales sin muerte del ego. Todo el pueblo se somete mecánicamente, sin comprensión del misterio. Mensaje. 25 Y sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. 26 Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Develación. El tercer día es símbolo de resurrección y juicio. Simeón y Leví representan las fuerzas guerreras del alma, los principios de justicia y voluntad. Con la espada, la voluntad unida al verbo, ejecutan la justicia divina contra los yoes. La matanza simboliza la eliminación de los elementos psíquicos animales que mancillaron a Dina. La muerte de Hamor y Siquem representa la destrucción de la lujuria animal y del deseo pasional que deshonraron al alma. Dina, la pureza, es rescatada del dominio de la pasión. Este es el triunfo de la castidad sobre la fornicación. Mensaje. 27 Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. 28 Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Develación.
El saqueo es el despojo de los valores energéticos que estaban en poder del ego. Cuando el iniciado destruye sus defectos, recupera las fuerzas y virtudes que habían sido aprisionadas en ellos. Todo lo robado por el yo vuelve al alma. Las ovejas, vacas y asnos simbolizan energías vitales y pasionales. Al ser redimidas, pasan a servicio del alma. El iniciado recupera su energía creadora, sus fuerzas animales, ahora consagradas al trabajo espiritual. Mensaje 29 y toda su hacienda. Se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. 30 Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. 31 Y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Develación. Esto significa que las fuerzas y valores encerrados en el ego son liberados. Los niños son virtudes nacientes, las mujeres son facultades anímicas que habían sido prostituidas. Todo vuelve al dominio de Israel interior. Jacob, con prudencia, advierte el peligro de haber ejecutado la justicia con tanta severidad. Los pueblos vecinos, fuerzas psíquicas externas y kármicas, pueden levantarse en contra. Es la voz de la prudencia que teme represalias. La ley de acción y consecuencia siempre responde. La respuesta de Simeón y Leví es la voz de la justicia inexorable. No se puede permitir que la pureza del alma sea tratada como prostituta. Aquí se afirma que la virtud mancillada debe ser defendida con la espada de la justicia divina. El iniciado no puede transigir con la lujuria. Mensaje. Capítulo 35. 1 Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, y estate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 2 Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Develación. Betel significa casa de Dios, el interior templo del corazón. Subir a Betel es elevarse hacia las dimensiones superiores de la conciencia. El altar es el sexo transmutado en fuego, donde el iniciado debe rendir culto al Dios íntimo que se manifiesta en la experiencia mística de la huida del ego, Esaú. Los dioses ajenos son los yoes psicológicos, los defectos, los falsos valores. Mudarse de vestidos es despojarse de la personalidad vieja para revestirse con los cuerpos solares. La purificación es requisito para entrar en Betel. Mensaje. 3 Y levantémonos, y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. 4 Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de un alcornoque que estaba en Siquem. Develación. El altar es la obra alquímica, donde el Dios interior responde al llamado en la hora de las pruebas. El camino recorrido simboliza la senda del filo de la navaja, llena de dolor y auxilio divino. A abandonar ídolos y adornos profanos equivale a entregar las pasiones y a morir en lo superficial. El alcornoque es el árbol de la vida, bajo el cual se entierran las vanidades del ego para dar paso a lo eterno. Mensaje. 5 Y salieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron tras los hijos de Jacob. 6 Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Develación. Cuando el iniciado camina con Dios, las fuerzas tenebrosas tiemblan. El terror de Dios es la fuerza del Logos que protege a los hijos de la luz contra las potencias del abismo. Luz significa iluminación. Canaán representa a la tierra prometida interior. Llegar a Betel es penetrar en el santuario del ser, acompañado de las partes del ser representadas en el pueblo. Mensaje. 7 Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. 8 Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada a las raíces de Betel, debajo de un alcornoque, y se llamó su nombre Alon Bakut. Develación. El Betel es el Dios de la casa de Dios. Cada aparición divina ocurre cuando el iniciado ha vencido una fuga, es decir, ha escapado momentáneamente de las garras del ego, Esaú. Débora, la nodriza, simboliza los apegos afectivos de la infancia psíquica. Su muerte indica que el discípulo ya no necesita cuidados externos. El Alon Bakut, árbol de lianto, es la transmutación de las nostalgias humanas en dolor consciente, base de la sabiduría. Mensaje. 9 Y se apareció otra vez Dios a Jacob, cuando se había vuelto de Padan Aram, y le bendijo. 10 Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Develación. Padan Aram es la tierra de la lucha y de la experiencia. Después de purificación y batalla, viene la bendición divina, la confirmación de la obra.
El cambio de nombre es el cambio de estado del alma. Jacob, el astuto, el que lucha, se convierte en Israel, el que ha vencido con Dios. Es la victoria del ser sobre el ego. Mensaje. 11. Y le dijo Dios: Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y compañía de naciones, gentiles, saldrá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. 12. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti. Y a tu simiente después de ti daré la tierra. Develación. La multiplicación no es carnal sino espiritual. De Israel nacen las tribus internas del ser, las múltiples partes divinas, los reyes de la creación interior. La tierra prometida es la conciencia despierta, herencia de Abraham, el padre, e Isaac, el sacrificio. Esa herencia se transmite al iniciado y a su simiente espiritual, es decir, a sus obras en los mundos internos. Mensaje. 13. Y se fue de él Dios, del lugar donde había hablado con él. 14. Y Jacob puso un título en el lugar donde había hablado con él, un título de piedra, y derramó sobre él libación, y echó sobre él aceite. Develación. Dios se retira para que el discípulo trabaje por sí mismo. La ausencia aparente del Padre es necesaria para que el alma aprenda independencia en la lucha. La piedra es el sexo, fundamento de la gran obra. La libación es la transmutación de las aguas sexuales en vino del espíritu. El aceite es el fuego sagrado que unge y consagra el altar interior. Mensaje. 15. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. 16. Y partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Develación. Nombrar un lugar sagrado es fijar una experiencia interior. Betel, la casa de Dios, representa la conciencia donde el ser se revela. El iniciado reconoce en su interior el templo eterno. Efrata significa fecundidad espiritual. El parto de Raquel simboliza el dolor de la iniciación. Cada avance hacia nuevas tierras del ser requiere sufrimiento y sacrificio. Mensaje. 17. Y aconteció que como había trabajo en su parto, le dijo la partera: No temas, que también tendrás este hijo. 18. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Develación. La partera es la ley divina que asiste al iniciado en medio de la agonía. El no temas es la voz de lo alto que promete que del sufrimiento nacerá una nueva virtud, un nuevo fruto del alma. Benoni significa hijo de mi dolor. Benjamín significa hijo de la diestra. El sacrificio de Raquel muestra que del dolor místico nace el hijo de la derecha, la fuerza solar, el triunfo del ser. La muerte de la madre es la renuncia al ego maternal para que surja lo divino. Mensaje. 19. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. 20. Y puso Jacob un título sobre su sepultura. Este es el título de la sepultura de Raquel hasta hoy. Develación. Raquel es la bienamada, el alma humana. Su sepultura en Belén, la casa del pan, señala que la redención se realiza por medio del pan de vida, el Cristo íntimo. La muerte de Raquel representa la transformación de la psique para dar nacimiento al Cristo interior. El título de piedra es el recuerdo permanente de que todo nacimiento espiritual implica sacrificio. La obra del iniciado se fundamenta en la piedra, en el sexo transmutado, incluso ante la muerte de sus valores más queridos. Mensaje. 21. Y salió Israel, y tendió su tienda más allá de la torre de Eder. 22. Y acaeció, morando Israel en aquella tierra, que fue Rubén, y durmió con Bila la concubina de su padre, lo cual oyó Israel. Y fueron los hijos de Israel 12. Develación. La tienda es el cuerpo, la morada del alma. La torre de Eder, torre del rebaño, simboliza la vigilancia interior. Israel, ya transformado, avanza más allá del apego y fija su morada bajo la luz de la vigilancia espiritual. Rubén, el primogénito, cayendo en fornicación con Bila, refleja que la herencia espiritual se pone en riesgo cuando el discípulo cede a la pasión animal. Sin embargo, de Israel nacerán 12 fuerzas, 12 tribus, que representan las 12 potencias del ser interior. Mensaje. 23. Los hijos de Lea. Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, y Judá, e Isacar, y Zabulón. 24. Los hijos de Raquel. José y Benjamín. Develación. Lea representa la ley, el karma. Sus hijos son fuerzas que forman parte de la lucha interior. Rubén, la vista, Simeón, el oído, Leví, la unión con lo divino, Judá, el poder real del Cristo, Isacar, el trabajo, y Zabulón, la morada. José simboliza la castidad y la pureza triunfante. Benjamín es el hijo de la diestra, el fruto del dolor que se convierte en poder. Ambos representan virtudes superiores que nacen del alma amada. Mensaje. 25. Y los hijos de Bila, sierva de Raquel. Dan y Neftalí.
26 Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Develación. Dan representa la justicia interior, Neftalí la lucha. Son las virtudes secundarias que sirven al alma en su camino. Gad significa la fortuna interior, Aser la dicha espiritual. Estas virtudes nacen del trabajo en Padan Aram, la tierra de las pruebas y del servicio. Los hijos son los múltiples aspectos del ser manifestándose. Mensaje. 27 Y vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. 28 Y fueron los días de Isaac 180 años. 29 Y expiró Isaac, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Develación. Volver a Isaac significa retornar al principio del sacrificio consciente. Mamre es el lugar de las visiones y Hebrón la unión. El iniciado se reconcilia con sus raíces espirituales, Abraham, la fe, e Isaac, el sacrificio. El número 180 encierra misterio. 1 más 8 más 0 igual 9, el arcano de la iniciación. Isaac, con su vida completa, simboliza el sacrificio total que culmina en la novena esfera, el sexo. La muerte de Isaac es la consumación del sacrificio. Recogido su pueblo significa que el alma retorna a su raíz divina. Que Esaú y Jacob lo sepulten muestra la reconciliación de los opuestos. El hombre terrestre y el espiritual, ambos rinden homenaje a la obra del Padre. Mensaje. Capítulo 36. 1 Y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. 2 Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán. A Ada, hija de Elón, el Eteo, y a Olibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, el Ebeo. Develación. En la Biblia, generaciones simboliza los frutos de la energía sexual. Esaú representa al hombre terrenal, materialista, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, es decir, que cambió lo espiritual por lo sensual. Edom es el símbolo del rojo, de la sangre ardiente, de las pasiones animales que engendran descendencia en la carne, pero no en el espíritu. Las mujeres de Canaán representan las tendencias psicológicas fornicarias y mundanas con las que el alma se une. En lenguaje gnóstico, estas mujeres son los yoes de la lujuria, de la vanidad, del deseo terrenal, con los cuales el alma adúltera se mezcla. Mensaje. 3 Y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. 4 Y Ada dio a luz a Esaú a Elifaz. Y Basemat dio a luz a Reuel. Develación. Ismael es el símbolo del hijo nacido según la carne, no según la promesa. Basemat, hija de Ismael, significa la herencia de lo puramente humano, sin el fuego divino. El alma caída toma en sí elementos del mundo psíquico inferior, alimentando su linaje carnal. Los hijos de Esaú representan los agregados psicológicos que se multiplican en el interior del hombre materialista. Elifaz y Reuel son nombres de fuerzas internas, personificación de los defectos que nacen de la unión del alma con la materia y el deseo. Mensaje. 5 Y a Olibama dio a luz a Jeús, y a Jaalam, y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. 6 Y Esaú tomó sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y toda su hacienda que había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra de delante de Jacob su hermano. Develación. Los múltiples yoes que se gestan en la tierra de Canaán, símbolo del cuerpo físico lleno de pasiones, son el resultado de esa mezcla con el ego. Cada nombre encierra un defecto psicológico que amarra al alma a la rueda del sánsara. Jacob representa al hombre interior, al iniciado. Esaú, cargado de sus pasiones, riquezas materiales y defectos, no puede habitar junto a Jacob. Lo carnal y lo espiritual se separan. La naturaleza caída se aparta del sendero iniciático. Mensaje. 7 Porque la hacienda de ellos era grande, y no podían habitar juntos, ni la tierra de su peregrinación los podía sostener a causa de sus ganados. 8 Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Develación. La hacienda simboliza tanto las virtudes del alma, Jacob, como los defectos y posesiones mundanas, Esaú. Ambas naturalezas no pueden convivir en el mismo corazón. Es preciso definirse. O se sirve al ser o se sirve al ego. El monte de Seir representa las montañas del orgullo y de la fuerza bruta. Esaú, al encarnar el rojo Edom, queda como símbolo del hombre pasional que se aparta del camino de la luz. Mensaje. 9 Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. 10 Estos son los nombres de los hijos de Esaú. Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú. Reuel, hijo de Basemat, mujer de Esaú. Develación. El linaje de Esaú no es el linaje espiritual de Abraham, Isaac y Jacob. Es el linaje del ego animal, de los defectos que heredan sus formas y se multiplican en el interior del alma caída. Los nombres enumerados son símbolos de aspectos psíquicos.
Cada hijo representa una forma diferenciada del ego que gobierna la tierra interior del hombre común. Mensaje. 11 Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Cefo, Gatam y Cenaz. 12 Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, la cual le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Develación. Aquí la escritura muestra la multiplicación del ego. De un defecto principal, Elifaz, surgen ramas, hijos, subdivisiones del yo psicológico que esclavizan al alma. Amalek representa a las fuerzas contrarias al pueblo de Dios. Interiormente, Amalek es el enemigo secreto, el yo traidor, la mente perversa que se opone a la luz. Por eso en toda la Biblia Amalek es condenado a ser borrado, pues simboliza la raíz de la maldad interior. Mensaje. 13 Y los hijos de Reuel fueron Naat, Zera, Sama y Miza. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. 14 Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Zibeón. Ella dio a luz a Esaú, a Jeús, Jaalam y Coré. Develación. Nuevamente se muestran generaciones psicológicas. Los nombres no son meramente históricos, sino vibraciones que representan aspectos del ego. El alma caída se multiplica en defectos hasta formar un pueblo interior contrario al ser. La multiplicación de hijos simboliza cómo el ego nunca está quieto, siempre se ramifica y se reproduce en nuevas formas. Jeús, Jaalam y Coré son nombres de esas fuerzas pasionales. El alma que sigue a Esaú engendra siempre hijos para la carne, nunca para el espíritu. Mensaje. 15 Estos son los duques de los hijos de Esaú. Los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. El duque Temán, el duque Omar, el duque Cefo, el duque Cenaz. 16 El duque Coré, el duque Gatam y el duque Amalek. Estos son los duques de Elifaz en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Ada. Develación. El título de duque significa señorío, poder, mando. En lo interno, son los yoes que ya no son meros defectos, sino auténticos tiranos que gobiernan dentro del hombre. Elifaz, como primogénito, representa el linaje principal de defectos que se coronan como señores de la psiquis animal. Coré, Gatam y Amalek son formas específicas del ego. Amalek, sobre todo, es el yo perverso, raíz del mal, enemigo eterno de Israel interior. Todos ellos, llamados duques, simbolizan que no son fuerzas débiles. Gobiernan, exigen, someten. El hombre terrenal se convierte en súbdito de sus pasiones. Mensaje. 17 Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. El duque Naat, el duque Zera, el duque Sama y el duque Miza. Estos son los duques que salieron de Reuel en la tierra de Edom. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. 18 Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Esaú. El duque Jeús, el duque Jaalam y el duque Coré. Estos son los duques que salieron de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná. Develación. Cada hijo de Reuel se transforma en un duque. Esto indica cómo los yoes se van organizando jerárquicamente en la psiquis, como un ejército tenebroso. En Edom, que es el mundo pasional, ellos mandan como príncipes del abismo interior. Jeús, Jaalam y Coré vuelven a aparecer como duques. Esto muestra la multiplicación y repetición de los mismos defectos bajo distintos aspectos, siempre reclamando mando sobre el alma caída. La psiquis se llena de falsos señores que no dejan lugar al ser. Mensaje. 19 Estos, pues, son los hijos de Esaú y sus duques. Él es Edom. 20 Y estos son los hijos de Seir, el Oreo, moradores de aquella tierra. Lotán, Sobal, Zibeón, Ana. Develación. Se afirma con fuerza. Él es Edom. El hombre pasional, dominado por su prole de defectos, es Edom, el rojo de la sangre y del deseo. Cada yo convertido en duque es un reino que se levanta contra la verdadera realeza del ser. Los oreos representan a los pueblos instintivos, a las fuerzas primarias de la naturaleza animal. Seir, el peludo, es símbolo de lo bestial. Sus hijos son los habitantes de la tierra de Edom. Las pasiones instintivas que dominan el cuerpo físico y sus sentidos. Mensaje. 21 Disón, Ezer y Disán. Estos son los duques de los oreos, hijos de Seir en la tierra de Edom. 22 Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Develación. Así como los hijos de Esaú se convirtieron en duques, también los instintos más bajos, representados por los oreos, se levantan como gobernantes internos. La psiquis inferior está organizada, ejerce señorío, y es preciso desintegrarla con el fuego de la transmutación. Ori y Emán son personificaciones de tendencias animales muy concretas. Timna, como hermana, representa un aspecto femenino, lunar, de esas mismas fuerzas instintivas. Cada nombre es una vibración, un agregado psíquico que esclaviza. Mensaje. 23 Y los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. 24 Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná.
Este Aná es el que inventó los mulos en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Zibeón su padre. Develación. La multiplicación de nombres muestra que el ego es un pueblo entero dentro de nosotros. Cada hijo de Sobal representa aspectos de codicia, violencia, deseo. La psiquis animal está llena de estos moradores oscuros. El detalle de inventar los mulos es profundamente simbólico. El mulo es estéril, mezcla contra natura, incapaz de engendrar. Esto representa la degeneración sexual, la mezcla antinatural de las energías creadoras que produce esterilidad espiritual. Aná es el símbolo del mal uso del sexo, pastoreando asnos, que representan las pasiones groseras. Mensaje. 25. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. 26. Y estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Develación. De la degeneración sexual nacen nuevos yoes, nuevas formas de esclavitud. Aholibama reaparece, mostrando la repetición de los mismos defectos en distintas ramas, todos procedentes de la raíz animal. Nuevamente se multiplican los linajes del ego. Cada nombre simboliza vibraciones específicas de defectos que se transmiten de generación en generación psicológica. El yo es una hidra de 1000 cabezas. Mensaje. 27. Y estos fueron los hijos de Ezer: Bilán, Zaabán y Acán. 28. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Develación. Estos son nuevos aspectos del ego. Bilán, Zaabán y Acán representan las complicaciones internas de la psiquis animal. El hombre interior está lleno de duques, hijos, pueblos enteros de defectos. Uz y Arán cierran esta lista, recordándonos que todo este linaje no es del espíritu, sino de la carne. Son hijos de Edom, pasiones que esclavizan al alma. Nada de esto pertenece al Israel interior, sino a la confusión de Babilonia interna. Mensaje. 29. Y estos fueron los duques de los Horeos: el duque Lotán, el duque Sobal, el duque Zibeón, el duque Aná. Develación. Los Horeos simbolizan las fuerzas instintivas más primitivas del hombre animal. Que se les llame duques significa que esas fuerzas no son pasivas, sino que gobiernan dentro de la psiquis caída. Lotán representa lo denso y pesado, la inercia psíquica que arrastra al alma hacia lo material. Sobal es la codicia insaciable, el ansia de posesión. Zibeón simboliza lo animal, lo salvaje, la vida puramente instintiva. Aná está ligado a la degeneración sexual, pues más adelante se le asocia con la invención de los mulos, símbolo de esterilidad y mezcla antinatural. Todos estos duques son señores de la tierra de Seir, es decir, de la carne y de la sangre, y muestran cómo lo instintivo, lo pasional y lo animal se organizan como poderes internos que gobiernan al hombre caído. Mensaje. 30. El duque Disón, el duque Ezer, el duque Disán. Estos fueron los duques de los Horeos, por sus ducados en la tierra de Seir. 31. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Develación. Aquí se completa la lista de los duques de los Horeos. Ellos son los instintos primarios, hechos gobernantes dentro del hombre animal. Por sus ducados significa que cada fuerza instintiva ocupa un territorio interior, ejerciendo dominio en algún centro de la máquina humana. Instinto, emoción, mente, sexo. Antes que reinase rey sobre Israel es clave. Israel representa el alma que lucha por Dios. Edom representa el ego. Antes que el ser reine en nuestro interior, reinan dentro de nosotros los defectos, cada uno coronándose como rey pasajero. Mensaje. 32. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom. Y el nombre de su ciudad fue Dinaba. 33. Y murió Bela, y reinó por él Jobab, hijo de Zera, de Bosra. Develación. Bela significa devorador. Beor, ardiente, consumidor. Dinaba representa la ciudad de la confusión. Esto simboliza que el primer rey que gobierna en el alma caída es el yo devorador, que consume nuestras energías en la confusión del deseo. Jobab significa clamor. Zera, semilla. Bosra, fortaleza. Cada defecto muere y otro ocupa su lugar. Jobab es el clamor del ego que, al tomar el poder, se alimenta de la semilla, la energía creadora, edificando su fortaleza en la psiquis animal. Mensaje. 34. Y murió Jobab, y reinó por él Usam, de tierra de Temán. 35. Y murió Usam, y reinó por él Hadad, hijo de Bedad, el que hirió a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abit. Develación. Usam significa diligente, apresurado. Temán es la región del sur, símbolo del fuego pasional. El ego siempre cambia de máscara, pero sigue siendo el mismo, deseo ardiente disfrazado en nuevas formas. Hadad es ruido, estrépito. Bedad, solo, aislado. Hadad es la mente ruidosa que hiere a Madián, símbolo de la contienda, la lucha interior, en el campo de Moab, pasiones terrenales. Su ciudad, Abit, significa ruinas. Así es el reino del ego.
ruido y destrucción. Mensaje. 36 y murió Hadad, y reinó por él Samla, de Masreca. 37 y murió Samla, y reinó en su lugar Saúl, de Rehobot del río. Develación. Samla significa vestido, cobertura. Masreca, enredadera. El ego, en nuevas formas, viste al alma con falsos ropajes, cubriéndola de ilusiones y enredándola en la maraña de la mente. Saúl significa pedido, deseado. Rehobot del río significa anchuras del río. El deseo toma trono en el corazón humano, expandiéndose como aguas desbordadas, gobernando con fuerza incontrolada. Mensaje. 38 y murió Saúl, y reinó por él Baal-Hanán, hijo de Acbor. 39 y murió Baal-Hanán, hijo de Acbor, y reinó por él Adar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Metabel, hija de Matred, hija de Mezab. Develación. Baal-Hanán significa señor benévolo. Acbor significa ratón. Este simbolismo es profundo. El ego se disfraza de señor bueno, de bondad aparente, pero en realidad es hijo de un roedor, de lo ruin y lo bajo. El defecto muchas veces parece virtud, pero no lo es. Adar significa esplendor, ornamento. Pau significa grito, clamor. Su mujer, Metabel, Dios hace bien. Matred, empujar, perseguir. Mezab, agua de oro. Todo esto muestra cómo el ego se reviste de esplendor falso, mezclando cosas divinas con lo profano. El alma caída se adorna de pseudo-espiritualidad, pero todo es clamor vano. Mensaje. 40 Estos, pues, son los nombres de los duques de Esaú por sus linajes y sus lugares por sus nombres. El duque Timna, el duque Alba, el duque Getet. 41 El duque Aholibama, el duque Ela, el duque Pinón. Develación. Los nombres de los duques vuelven a señalar la organización del ego. Cada duque es un agregado psicológico con territorio y linaje que se perpetúa en la tierra interior. Aholibama, Ela, Pinón. Cada uno simboliza fuerzas pasionales. Aholibama ya se mencionó como esposa de Esaú, y ahora aparece como duque, lo cual revela cómo los defectos se repiten en múltiples aspectos, ejerciendo mando en distintas áreas del alma. Mensaje. 42 El duque Cenaz, el duque Temán, el duque Mizar. 43 El duque Madiel y el duque Hiram. Estos fueron los duques de Edom por sus habitaciones en la tierra de su heredad. Este es el Esaú, padre de Edom. Develación. Cenaz es cazador. Temán, sur, fuego. Mizar, fortaleza. Son defectos que cazan el alma, la encienden en fuego pasional y construyen fortalezas de deseo en nuestro interior. Madiel significa exaltado por Dios, Hiram ciudad alta. Son símbolos del orgullo espiritual, el ego místico que se exalta a sí mismo. Este es el Esaú, padre de Edom. Toda esta descendencia son los agregados del ego animal. Esaú, el hombre profano, es la raíz de Edom, el linaje de la carne y de las pasiones. Mensaje. Capítulo 37. 1 Y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. 2 Estas fueron las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Develación. Jacob simboliza el alma humana que continúa la obra de los patriarcas en el sendero iniciático. Habitar en Canaán significa entrar en la tierra prometida interior, la tierra de la conciencia, donde se libra la batalla contra el ego y se siembra la semilla del ser. Las generaciones de Jacob no son solamente biológicas, sino simbólicas. Cada hijo representa fuerzas anímicas internas. José, a los 17 años, es la parte más pura y virginal del alma. El hecho de que apaciente ovejas significa cuidar pensamientos y emociones, las ovejas son símbolos de la mente y del corazón. José informa al padre la mala conducta de sus hermanos. Es la conciencia que denuncia los defectos psicológicos dentro de nosotros mismos. Mensaje. 3 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. 4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Develación. Israel, el hombre ya iluminado, el ser, ama a José, porque él encarna la pureza y la inocencia de la esencia. La ropa de diversos colores es el símbolo de la túnica de la iniciación, tejida con las virtudes y méritos del alma. Son los colores de la aura espiritual. Los hermanos de José representan los yoes psicológicos, los defectos que odian a la conciencia pura, porque ella los delata. El ego no soporta la luz del alma, y por eso surge el odio interno contra el elemento más elevado del ser. Mensaje. 5 Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron a aborrecerle más todavía. 6 Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado.
7 He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Develación. El alma recibe revelaciones en los mundos internos. Los sueños de José son auténticas experiencias iniciáticas. Al comunicarlos, el ego, los hermanos, se revela, porque presiente que su reinado será destruido. El campo es la vida. Los manojos son las obras y resultados del trabajo espiritual. El manojo de José, que se levanta erguido, es la obra del alma pura que se yergue victoriosa. Los demás manojos, inclinándose, significan que todos los demás aspectos de la psique deben rendirse ante la conciencia superior. Mensaje. 8 Le respondieron sus hermanos. ¿Has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. 9 Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Develación. El ego se siente amenazado ante la voz de la conciencia. Las multitudes de yoes no toleran la supremacía del alma, y por eso surge la lucha interna. El odio de los defectos contra la parte más elevada del ser. El sol es el padre, el logos, la luna es la madre divina, y las 11 estrellas son las jerarquías de las tribus del ser. José ve en visión que toda la obra cósmica se inclina hacia el Cristo interior que él representa. Es una profecía de la encarnación del Cristo en el alma purificada. Mensaje. 10 Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Hemos de venir yo, y tu madre, y tus hermanos, a inclinarnos a ti a tierra? 11 Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre miraba el asunto. Develación. Aún el iniciado, Jacob, se sorprende ante la grandeza de la visión, porque el ego y la mente humana no comprenden fácilmente los misterios del Cristo. La reprensión refleja la resistencia natural de la mente frente a las revelaciones internas. La envidia es uno de los yoes más terribles que conspiran contra el alma. Pero el Padre, es decir, el ser interno, observa en silencio, porque conoce que se cumple un designio superior en la vida del iniciado. Mensaje. 12 Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. 13 Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. Develación. Los defectos también se disfrazan de pastores. Aparentan cuidar la mente y las emociones, pero en realidad buscan dominar al rebaño interior. Siquem significa lugar de pruebas y experiencias, donde la conciencia debe vigilar. El ser envía al alma pura, José, a enfrentar a los yoes en el campo de batalla psicológico. El heme aquí es la disposición del iniciado a cumplir la voluntad divina, aunque ello implique sufrimiento. Mensaje. 14 Y él le dijo: Ve la paz de tus hermanos y la paz de las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Develación. La misión de José es buscar la paz de los elementos internos, es decir, integrar la psique bajo la luz del ser. El valle de Hebrón simboliza el estado profundo de meditación y unión con lo alto, desde donde se parte hacia la experiencia de la vida. Siquem representa la confrontación práctica, la lucha real con los defectos en el diario vivir. Mensaje. 15 Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? 16 Y él respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde pastan. Develación. El hombre que encuentra a José es símbolo del guía interior, el maestro secreto, que aparece cuando el alma parece perdida en el campo de la vida. La pregunta, ¿qué buscas?, es la eterna pregunta de la iniciación. El discípulo debe definir su anhelo esencial. El alma busca reconciliarse con las demás partes de sí misma, incluso con los yoes. José representa la conciencia que anhela redimir a sus hermanos, aunque estos estén desviados. Pastar significa nutrirse. Aquí se pregunta dónde se alimentan las fuerzas internas. Mensaje. 17 Y aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí. Yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. 18 Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, pensaron contra él para matarle. Develación. Dotán significa la tierra de las pruebas más duras. El guía señala el destino inevitable del iniciado. Enfrentar el drama cósmico, la traición y el dolor. José obedece y va al encuentro de sus adversarios internos. Los yoes odian profundamente a la conciencia pura. Apenas presienten su presencia, conspiran contra ella, porque la luz amenaza su existencia. Mensaje. 19 Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. 20 Ahora pues, venid, y matémoslo y echémosle en una cisterna, y diremos:
alguna mala bestia le devoró, y veremos qué serán sus sueños. Develación. El ego ridiculiza las experiencias internas, los sueños proféticos, las revelaciones del ser. Llama soñador al iniciado para descalificarlo y negarle su misión. Los yoes desean sepultar la conciencia en la cisterna del inconsciente, alegando que la bestia, el instinto animal, es la causa de su muerte. Pero en el fondo, el propósito es silenciar la voz del ser y anular los designios divinos. Mensaje. 21. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. 22. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Develación. Rubén simboliza un aspecto más noble de la psique, que aún conserva cierto temor de Dios. Esa parte busca atenuar el crimen de los yoes contra la conciencia. Rubén quiere preservar al alma de la destrucción total. La cisterna en el desierto es símbolo de la prueba del abandono y la soledad interior. La intención oculta es que José regrese al Padre, es decir, que la conciencia logre reintegrarse con lo divino. Mensaje. 23. Y sucedió que, cuando llegó José a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a José su ropa, la ropa de colores que tenía sobre sí. 24. Y le tomaron, y le echaron en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Develación. El ego despoja a la conciencia de su túnica de colores, es decir, de sus virtudes, poderes y dignidad espiritual. Es la traición de las fuerzas internas contra el alma pura. La cisterna vacía simboliza el estado de sequedad espiritual, la noche oscura del alma. El agua es la vida del espíritu. Al no hallarla, el iniciado experimenta la prueba del vacío y la desolación. Mensaje. 25. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Develación. Mientras la conciencia sufre, los yoes banquetean, es decir, se alimentan del placer y la materia. Los ismaelitas representan las fuerzas kármicas y mercantiles de la vida, que comercian con los destinos del alma. Egipto es símbolo de la tierra de la iniciación, donde el iniciado deberá descender para cumplir su misión. Judá, que significa alabanza, simboliza la fuerza mesiánica que aún percibe que el alma tiene un destino mayor. No aprueba su destrucción, sino que propone otro camino. Mensaje. 27. Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos acordaron con él. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Develación. El ego entrega la conciencia a las fuerzas del mundo, la vende, para que sea esclava de la vida material. Así la luz interior es sacrificada y puesta en manos de las potencias exteriores. El alma pura, José, es vendida por el precio de la traición, como lo sería más tarde el Cristo por 30 monedas. 20 piezas de plata simbolizan el comercio espiritual, la corrupción del alma. Sin embargo, todo obedece al designio superior. El descenso a Egipto es el descenso iniciático, necesario para que el iniciado realice la gran obra en medio de la esclavitud del mundo material. Mensaje. 29. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. 30. Y tornó a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Develación. Rubén representa la parte de la psique que aún anhela la pureza. Al no hallar a José, rasga sus vestidos. Esto significa dolor interior y reconocimiento de que la conciencia ha sido traicionada y perdida en el laberinto de la materia. El alma, representada por Rubén, siente la desolación del fracaso. No encuentra la conciencia y se ve sin rumbo. ¿A dónde iré yo? Es el lamento del iniciado que teme perderse en el mundo sin la guía de la luz interior. Mensaje. 31. Entonces tomaron ellos la ropa de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la ropa con la sangre. 32. Y enviaron la ropa de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esta hemos hallado, reconoce ahora si es o no la ropa de tu hijo. Develación. El cabrito representa los instintos animales sacrificados para encubrir el crimen contra la conciencia. La sangre teñida en la túnica es símbolo de la mentira del ego, que busca disfrazar su obra destructiva. Los yoes presentan al ser, Jacob, las apariencias. Muestran una túnica manchada de sangre como prueba de la supuesta muerte de la conciencia. Es la falsedad interna que pretende engañar a lo divino. Mensaje. 33. Y él la conoció, y dijo: la ropa de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró,
José ha sido despedazado. 34 Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso sacos sobre sus lomos, y se enlutó por su hijo muchos días. Develación. Jacob cree que la bestia devoró a José. En sentido interno, el iniciado siente que la bestialidad de los instintos ha destruido a la conciencia. Es la amarga experiencia de todo buscador que contempla su alma atrapada por la animalidad. El luto y los vestidos rasgados representan el dolor profundo del alma humana cuando cree que ha perdido la chispa divina. Es la noche oscura, la amarga prueba de la ausencia aparente del ser. Mensaje. 35 Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación, y dijo: porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. 36 Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia. Develación. Ningún consuelo del mundo puede llenar el vacío de la pérdida de la conciencia. El alma declara: descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura, lo que significa que desciende a las profundidades de la materia y del dolor, para un día reencontrar allí a la conciencia redimida. José es vendido a Potifar, símbolo de las jerarquías y fuerzas del mundo material. Egipto representa la tierra de la iniciación y las pruebas. El alma pura es llevada a la esclavitud aparente para que, desde allí, cumpla su misión iniciática y alcance la verdadera grandeza. Mensaje. Capítulo 38. 1 Y aconteció en aquel tiempo, que Judá descendió con sus hermanos, y se fue a un varón adulamita, que se llamaba Hira. 2 Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó, y entró a ella. Develación. Judá, fuerza mesiánica, desciende al mundo material, pues todo el drama de José está ligado al linaje que dará nacimiento al Cristo. Hira simboliza las amistades terrenales, las conexiones con el mundo externo. La unión con una cananea representa la mezcla con las fuerzas terrenales. Judá, portador del germen mesiánico, se mezcla con lo profano como parte del drama cósmico de la encarnación de lo divino en la materia. Mensaje. 3 La cual concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. 4 Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Develación. El hijo Er representa una obra o fruto de esa unión material. En la escritura se mostrará que este fruto no es del agrado de lo divino, pues simboliza lo imperfecto y caduco. Onán representa otra tendencia de la psique, la negación del deber sagrado, el derrame de la energía creadora. Su nombre queda ligado al pecado contra el Espíritu Santo. Mensaje. 5 Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quezib cuando lo dio a luz. 6 Y Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Develación. Sela simboliza la continuación de la línea, aunque nacida en Quezib, engaño o falacia, lo cual indica que la obra de Judá aún se mezcla con lo ilusorio y lo transitorio. Tamar significa palmera, árbol recto que simboliza la pureza y la justicia. Ella es la clave del drama que se desarrollará, pues a través de ella se manifestará el linaje mesiánico. Representa a la Madre Divina encarnando en lo humano para rectificar lo que el ego ha torcido. Mensaje. 7 Y Er, el primogénito de Judá, fue malo a los ojos del Señor, y lo mató el Señor. 8 Entonces Judá dijo a Onán: entra a la mujer de tu hermano, y haz parentesco con ella, y levanta simiente a tu hermano. Develación. Er representa la primera manifestación de la obra de Judá en lo material. Pero esa obra está corrompida, pues no se fundamenta en la ley del espíritu, sino en el egoísmo. Por eso el Señor lo mató. Es decir, esa obra es destruida por la ley divina, porque lo que nace torcido no puede prosperar en el sendero. La ley del levirato exigía levantar descendencia al hermano muerto. En lo esotérico, significa que la obra espiritual debe continuar, que la energía creadora no puede perderse. Tamar, la palmera, símbolo de rectitud, debía recibir simiente para que se cumpla el designio divino. Mensaje. 9 Y sabiendo Onán que la simiente no había de ser suya, sucedía que cuando entraba a la mujer de su hermano corrompía en tierra, por no dar simiente a su hermano. 10 Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y lo mató también a él. Develación. Onán representa el pecado contra el Espíritu Santo. Derramar la energía creadora, corromper en tierra la simiente. El acto onanista simboliza la pérdida de la energía sexual, el desperdicio de la fuerza divina que debía levantar al ser. El desperdicio de la energía creadora es gravísimo ante la ley divina. La muerte de Onán no es solo física, sino espiritual. Representa la extinción de la oportunidad iniciática por mal uso de la fuerza sexual. Mensaje. 11 Y Judá dijo a Tamar su nuera: estate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo. Porque dijo: que por ventura no muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre.
12 Y pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Y Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Develación. Tamar queda como viuda, símbolo del alma, esperando la unión con el espíritu. Judá posterga la entrega de Sela, lo que representa la dilación del cumplimiento de la obra divina. El alma, en soledad, debe aguardar en silencio hasta que llegue su hora. La muerte de la hija de Súa marca el fin de una etapa de vida profana. Judá sube a Timnat, donde trasquilan ovejas. Trasquilar es quitar la lana, es decir, despojar la naturaleza animal de sus envolturas. Simboliza un proceso de purificación. Mensaje. 13 Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. 14 Entonces quitó ella de sobre sí los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la puerta de las aguas que están junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Develación. El alma, Tamar, recibe la señal de que ha llegado el momento oportuno. El instante de actuar para reclamar el cumplimiento del destino mesiánico. Tamar, imagen de la Madre Divina, se disfraza y se coloca en la puerta de las aguas. Símbolo de los misterios sexuales. La puerta del agua es el portal de la vida. Ella sabe que Sela no le ha sido dado, y por tanto actúa con astucia para que se cumpla la obra del cielo. Mensaje. 15 Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. 16 Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Ea, pues, ahora entraré a ti, porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me has de dar, si entrares a mí? Develación. La Divina Madre, velada, es incomprendida por el hombre que la confunde con lo profano. Muchos creen que los misterios sexuales son fornicación, cuando en realidad son la clave de la redención. El iniciado, al enfrentarse al misterio velado, busca unirse a él sin reconocer aún su naturaleza divina. Tamar exige una prenda. La energía creadora no se entrega en vano, sino bajo un pacto sagrado. Mensaje. 17 Él respondió: Yo te enviaré de las ovejas un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Hazme de dar prenda hasta que lo envíes. 18 Entonces él dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu anillo, y tu manto, y tu bordón que tienes en tu mano. Y él se los dio, y entró a ella, la cual concibió de él. Develación. El cabrito, símbolo del sacrificio animal, no basta como garantía. Tamar exige señales auténticas del compromiso, símbolos del ser que deben ser entregados para que la unión tenga valor espiritual. El anillo es el símbolo de la alianza eterna, el pacto con lo divino. El manto es la cobertura espiritual, la protección del ser. El bordón es el poder y la autoridad del iniciado. Tamar exige estas tres prendas porque sólo así la unión sexual se convierte en un sacramento. De esta unión sagrada nacerá el linaje mesiánico. Mensaje. 19 Y se levantó, y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. 20 Y Judá envió el cabrito de las cabras por mano de su amigo el adulamita, para que tomase la prenda de mano de la mujer, mas no la halló. Develación. Después de cumplir el misterio, la Madre Divina se oculta nuevamente en la apariencia de viuda. Así obran los misterios. Ocultos a los ojos del profano, pero fecundos en lo secreto. El iniciado intenta recuperar sus prendas a través de un intermediario, el amigo adulamita, pero la Divina Madre no se deja hallar por medios mundanos. Lo oculto permanece oculto hasta que se cumpla el tiempo del designio divino. Mensaje. 21 Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de las aguas junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera. 22 Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Develación. La ramera de las aguas es el símbolo del aspecto lunar de la sexualidad, aquella energía que, prostituida por la fornicación, se derrama en el camino de la vida común. El iniciado que busca en lo profundo no encuentra allí a la divina prostituta, porque en verdad no es mujer de carne, sino el eterno femenino dentro del misterio de las aguas. El vulgo no la ve ni la reconoce, porque solo aparece a la conciencia despierta. Judá representa al lobo solar encarnado en el alma. La no aparición de la ramera significa que la energía sexual sagrada no se manifiesta vulgarmente. Aquel que la busca con los ojos de la carne no la halla. Solo el iniciado que la busca con pureza puede descubrir a Tamar, el alma virgen oculta tras el velo de la prostitución simbólica. Mensaje. 23 Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. 24 Y acaeció que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo:
Tamar tu nuera ha fornicado, y aun cierto está encinta de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla, y sea quemada. Develación. El cabrito es el símbolo de la ofrenda instintiva, el sacrificio del deseo animal. Judá reconoce que lo ha entregado, pero la ramera no apareció. Esto enseña que no basta ofrecer instintos ni renuncias externas. Se requiere un sacrificio consciente, el fuego transmutado, para que la Divina Madre se manifieste. 3 meses simbolizan una gestación espiritual en el útero oculto de Tamar. Los profanos interpretan este proceso como fornicación, porque no comprenden el misterio sexual. El decreto de quemarla es la ley del fuego que amenaza al alma caída. Sin embargo, el fuego también purifica y revela la verdad. Mensaje 25. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. Y dijo más: conoce ahora cuyas son estas cosas, el anillo, y el manto, y el bordón. 26. Entonces Judá lo conoció, y dijo: más justa es que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Develación. El anillo es el símbolo de la alianza eterna, el compromiso con el ser. El manto representa la protección de la iniciación, y el bordón la autoridad espiritual. Tamar muestra que no ha concebido por fornicación vulgar, sino por unión con el Logos mismo, dueño de estos atributos. El alma proclama: estoy encinta de lo divino, no de lo animal. Judá reconoce en Tamar la justicia superior del alma que se une con lo divino. No darle a Sela significa que las energías más jóvenes y no desarrolladas no podían engendrar al Cristo interno. Por eso confiesa: el alma es más justa que el Logos, pues ella acepta el sacrificio oculto. Nunca más la conoció indica que este misterio pertenece al plano de lo eterno, no al de la carne. Mensaje 27. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había 2 en su vientre. 28. Y sucedió, cuando dio a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Develación. Los 2 en el vientre son las 2 corrientes de la gran obra. Fares y Zara, el día y la noche, el sol y la luna, las 2 naturalezas que pugnan por salir a la vida en el iniciado. Toda gestación espiritual contiene un doble fruto: la línea solar y la línea lunar. La mano que surge primero es la voluntad que intenta adelantarse. El hilo de grana es el sello kármico, la marca de la sangre, el vínculo con la herencia terrestre. El mundo cree que este será el primogénito porque se asoma primero, pero la realidad interna mostrará lo contrario. Mensaje 29. Y aconteció que tornando él a meter la mano, he aquí su hermano salió. Y ella dijo: ¿por qué has hecho sobre ti rotura? Y llamó su nombre Fares. 30. Y después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Develación. El que se adelantó retrocede, y surge el verdadero fruto. Fares, cuyo nombre significa rotura, irrupción. El Cristo íntimo rompe todos los órdenes establecidos, nace de improviso, derriba la lógica humana. La rotura es el desgarramiento de los velos internos, para que la luz salga a la manifestación. Zara, el que lleva el hilo de grana, representa la herencia lunar, lo psíquico, lo ligado al karma. Su nacimiento después de Fares enseña que el Cristo, Fares, debe manifestarse primero en lo interno, y luego el karma, Zara, se ordena en torno a esa luz. Ambos nacen, porque el iniciado lleva dentro de sí tanto al Redentor como a la ley. Mensaje. Capítulo 39. 1. Y descendido José a Egipto, lo compró Potifar, oficial del faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. 2. Mas el Señor fue con José, y fue varón prosperado, y estaba en la casa de su señor el egipcio. Develación. Egipto representa la tierra de la iniciación, el descenso al mundo material donde el alma es probada. José, símbolo del alma iluminada, es vendido por las fuerzas ismaelitas, los aspectos incontrolados de la mente y del deseo. Potifar, como capitán de guardia, es la fuerza del yo psicológico que custodia los instintos. El iniciado es colocado bajo esa servidumbre para demostrar su fidelidad a lo divino en medio de la esclavitud del mundo. La presencia del Señor en José indica que, aunque el alma se vea en medio de pruebas materiales, el espíritu jamás la abandona. El iniciado fiel, aun sometido a la casa del ego, el egipcio, se convierte en varón prosperado, porque la bendición interna fluye incluso en cautiverio. Mensaje. 3. Y vio su señor que el Señor era con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. 4. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Develación. El ego mismo reconoce que la fuerza del espíritu actúa a través del iniciado. Esto significa que incluso las potencias materiales se inclinan ante la luz del ser.
Lo que hace el hombre despierto no lo hace él, sino el Cristo interno en su mano. El alma iniciada, fiel en lo pequeño, recibe dominio sobre lo grande. El mayordomo es aquel que administra las energías de la casa, las fuerzas vitales, emocionales y mentales. José representa la conciencia que empieza a gobernar sobre los elementos internos. Mensaje 5. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. 6. Y dejó todo lo que tenía en la mano de José. Ni con él sabía de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Develación. Cuando la conciencia gobierna, incluso los aspectos densos del psiquismo reciben bendición. El campo es el mundo exterior, la vida práctica. La casa es el mundo interior. Donde entra la luz del iniciado, todo se transforma y florece. El pan que comía es el pan de la vida, símbolo de la fuerza sexual transmutada. José, bello el semblante y presencia, significa que la castidad confiere belleza espiritual y magnetismo. El ego, sin saberlo, deja en manos del alma toda su riqueza interna. Mensaje 7. Y aconteció después de esto, que la mujer de su señor alzó sus ojos sobre José, y dijo: «Duerme conmigo». 8. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: «He aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene». Develación. La mujer de Potifar es la tentación de la carne, la seducción del deseo. Siempre que el iniciado administra energías elevadas, aparece la tentadora, la sombra lunar que intenta arrastrarlo a la fornicación. José simboliza la voluntad consciente. Reconoce la confianza recibida. El alma no puede traicionar el pacto con el ser. La tentación siempre ofrece placer, pero el iniciado responde con fidelidad a su misión interior. Mensaje 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? 10. Y fue que hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Develación. La mujer representa el uso indebido del sexo. El iniciado reconoce que entregarse a la pasión sería pecar contra Dios mismo, porque la energía creadora es sagrada. La verdadera castidad es ciencia. No entregar el fuego del espíritu a la bestia del deseo. La tentación es constante, cada día. El iniciado debe permanecer vigilante, rechazando una y otra vez el llamado de la fornicación. La perseverancia en la resistencia es lo que da la victoria. Mensaje 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. 12. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: «Duerme conmigo». Entonces él dejó su ropa en manos de ella, y huyó, y se salió fuera. Develación. El oficio de José es el trabajo interior. Cuando el iniciado se halla solo, sin la vigilancia de otros aspectos del psiquismo, la tentación ataca con mayor fuerza. El peligro mayor es cuando nadie ve, salvo Dios. La ropa es el símbolo de la personalidad. La tentación agarra lo externo, lo aparente, pero no puede atrapar el alma misma. José huye. Huir de la fornicación es la única defensa. Más vale perder la ropa que perder el espíritu. Mensaje 13. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, 14. Llamó a los de casa y les habló diciendo: «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces». Develación. El deseo se queda con la apariencia externa, con la personalidad, pero no logra corromper el alma pura. Esto muestra que el mundo puede acusar al iniciado de muchas cosas, pero no puede robar su integridad espiritual. El ego, cuando no logra corromper al alma, la acusa falsamente. Así sucede con todos los iniciados. Se les difama, se les calumnia, se les presenta como pecadores cuando en realidad han vencido la tentación. Hebreo significa extranjero, el que no pertenece al mundo de la pasión. Por eso el deseo lo acusa, porque no lo puede poseer. Mensaje 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió. 16. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Develación. La voz de la mujer de Potifar es la voz del deseo que clama contra la castidad. La ropa abandonada es la personalidad, lo externo. El alma que huye deja tras de sí la apariencia, pero salva su esencia. El deseo guarda la apariencia del iniciado como trofeo para acusarlo. El ego siempre se vale de lo externo, de la personalidad, para condenar al alma, aunque no pueda tocar la pureza interior. Mensaje 17. Entonces le habló ella semejantes palabras, diciendo: «El siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme.
18 Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Develación. Hebreo significa aquel que ha pasado al otro lado, el que busca la tierra prometida interior. El ego acusa al hombre casto de deshonrarlo, porque la castidad destruye el reino del deseo. La mentira es la defensa de la pasión frustrada. La repetición de la acusación confirma la falsedad. La tentación no tiene otra arma sino la difamación. El alma fiel, aunque inocente, es presentada como culpable ante el mundo. Mensaje. 19 Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su mujer le hablara, diciendo: «Así me ha tratado tu siervo», se encendió su furor. 20 Y tomó su señor a José, y le puso en la casa de la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Develación. El furor del Señor representa la reacción del ego animal, que no distingue la verdad de la mentira. El alma debe aceptar incluso la injusticia, porque toda prueba es necesaria en el camino. La cárcel es el estado de restricción interior, el descenso a una etapa más profunda de prueba. Todo iniciado debe pasar por prisiones de la vida, incomprensiones, críticas y limitaciones. En ellas se templa el oro del espíritu. Mensaje. 21 Mas el Señor fue con José, y extendió a él su misericordia, y le dio gracia en ojos del príncipe de la casa de la cárcel. 22 Y el príncipe de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía. 23 No veía el príncipe de la cárcel cosa alguna que en su mano estaba, porque el Señor era con él, y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Develación. Aunque el iniciado sea calumniado y aprisionado, el Señor no lo abandona. La misericordia divina lo sigue, y aun en prisión encuentra gracia, porque la luz interior se manifiesta en cualquier circunstancia. El iniciado fiel, incluso en la cárcel de las pruebas, se convierte en guía de otros. Los presos son las almas cautivas del error. José, como conciencia despierta, es puesto al frente para servirles. La prosperidad espiritual no depende de circunstancias externas. Aunque el cuerpo esté preso, el alma libre hace prosperar todo lo que toca. Así se cumple la palabra. El Señor era con él. Mensaje. Capítulo 40. 1 Y aconteció después de estas cosas, que pecaron el maestresala del rey de Egipto, y el panadero, contra su señor el rey de Egipto. 2 Y el faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el principal de los maestresalas, y contra el principal de los panaderos. Develación. El maestresala representa la administración de las aguas, las emociones y la energía vital. El panadero simboliza la transformación del grano en pan, es decir, el trabajo con la sustancia sexual. Ambos pecan contra el faraón, porque la mente y el sexo caen en error cuando se separan del espíritu. El faraón es el logos interior que rige el Egipto del cuerpo. Su enojo es la justicia divina contra el mal uso de las energías del alma, las aguas vitales y el pan de la transmutación. Mensaje. 3 Y los puso en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. 4 Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él le servía, y estuvieron días en la cárcel. Develación. La mente, maestresala, y el sexo, panadero, caen presos en las mazmorras del error. Pero allí mismo está José, la conciencia despierta, para redimirlos. Esto muestra que el alma debe aprender a gobernar tanto las emociones como las fuerzas sexuales. La conciencia, José, debe servir incluso a los elementos caídos de su propio ser. Así el iniciado aprende paciencia. Servir a la mente y al sexo, purificándolos, aunque estén encadenados por el error. Mensaje. 5 Y ambos a dos, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel, soñaron un sueño, cada uno su sueño en una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño. 6 Y vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Develación. Los sueños revelan la condición interna. La mente y el sexo, aunque encarcelados, expresan su destino a través de símbolos nocturnos. La misma noche es la oscuridad de la inconsciencia en que vive la humanidad. La mañana es la luz de la conciencia que visita a los prisioneros interiores. José ve la tristeza de la mente y del sexo esclavizados. El iniciado reconoce el dolor de sus propias potencias caídas y se dispone a darles interpretación. Mensaje. 7 Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón, que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros rostros? 8 Y ellos le dijeron: Hemos tenido un sueño, y no hay quien lo declare. Entonces les dijo José: ¿No son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Develación.
El iniciado, simbolizado en José, observa el sufrimiento de las fuerzas internas, la mente, maestresala, y el sexo, panadero. El rostro triste es señal del alma encarcelada, que siente su condición de esclavitud espiritual. Los sueños son mensajes del ser. Solo el espíritu puede darle su auténtico sentido. José, como la conciencia despierta, es el intérprete de lo divino. El alma debe aprender a consultar al ser, no a los adivinos ni al intelecto. Mensaje 9. Entonces el principal de los maestresalas contó su sueño a José, y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. 10. Y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que florecía, salía su renuevo, maduraron sus racimos de uvas. 11. Y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo tomaba las uvas, y las exprimía en el vaso del Faraón, y daba el vaso en la mano del Faraón. Develación. La vid es símbolo del Cristo, el vino de la transmutación sexual. Los 3 sarmientos son 3 etapas. Florecer, renuevo y fruto maduro, que corresponden a los 3 grados de purificación, iluminación y perfección. El maestresala sirve el vino al Faraón. Esto significa que la mente, bien disciplinada, puede entregar la energía transmutada al logos interior. Mensaje 12. Y le dijo José: esta es su declaración. Los 3 sarmientos son 3 días. 13. Al cabo de 3 días el Faraón levantará tu cabeza, y te hará volver a tu asiento. Y darás el vaso al Faraón en su mano, como solías cuando era su maestresala. Develación. El número 3 es el misterio del tercer logos, el Espíritu Santo, raíz de la vida sexual. En 3 días, 3 procesos, la mente disciplinada recupera su oficio de servir al Espíritu. Levantar la cabeza es elevar la mente hacia lo divino. Mensaje 14. Por tanto, te acordarás de mí dentro de ti cuando tuvieres bien, y te ruego que hagas conmigo misericordia, que hagas mención de mí al Faraón, y me saques de esta casa. 15. Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel. Develación. José pide que, cuando la mente sea restaurada a su función sagrada, recuerde a la conciencia encarcelada. La tierra de los hebreos es el estado original del alma, antes de caer en Egipto, el mundo material. El alma pura clama por liberación, aunque aún deba esperar. Mensaje 16. Y viendo el principal de los panaderos que había declarado para bien, dijo a José: también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. 17. Y en el canastillo más alto había de todas las viandas del Faraón, obra de panadero, y que las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Develación. El panadero representa la fuerza sexual. Los 3 canastillos son los 3 planos de la energía creadora: físico, psíquico y espiritual. El problema es que en el más alto, el espiritual, las aves, entidades del deseo, pasiones y pensamientos fornicarios, devoran la sustancia divina. Es el derroche del pan de la vida. Mensaje 18. Entonces respondió José, y dijo: esta es su declaración. Los 3 canastillos 3 días son. 19. Al cabo de 3 días quitará el Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Develación. 3 días. Nuevamente las 3 etapas de la prueba. Pero en el panadero, la energía sexual mal utilizada conduce a la muerte psicológica. Quitar la cabeza significa perder la iluminación, y ser colgado es quedar prisionero de la ley. Las aves que devoran la carne son los yoes pasionales que se alimentan del alma fornicaria. Mensaje 20. Y fue al tercer día el día del nacimiento del Faraón, e hizo banquete a todos sus siervos. Y alzó la cabeza del príncipe de los maestresalas, y la cabeza del príncipe de los panaderos, entre sus siervos. Develación. El tercer día es día de revelación y juicio. El banquete simboliza el festín de las energías de la vida. El Faraón, el logos interno, examina a la mente y al sexo, y da a cada cual su recompensa. Elevación al fiel y condena al infiel. Mensaje 21. E hizo volver a su oficio al príncipe de los maestresalas, y dio el vaso en mano del Faraón. 22. Mas hizo ahorcar al príncipe de los panaderos, como le había declarado José. 23. Y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Develación. La mente purificada recupera su función: servir el vino de la sabiduría transmutada al logos. Pero el sexo corrompido es destruido, porque no puede servir a lo divino. Así se cumple la ley de la castidad y del discernimiento interno. Cuando la mente recupera cierta claridad, olvida fácilmente a la conciencia encarcelada. El intelecto rara vez recuerda al ser, se deja absorber por sus funciones. Por eso el iniciado debe esperar aún más tiempo en la cárcel de las pruebas, hasta que llegue su hora. Mensaje. Capítulo 41. 1. Y aconteció que pasados 2 años tuvo el Faraón un sueño. Y he aquí que estaba sobre el río.
2. Y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, que pacían en el prado. Develación. El faraón representa al ego humano, al yo pluralizado que gobierna las tierras interiores de Egipto, símbolo del mundo psicológico. El río es el eterno fluir de la vida y de la muerte, el río del devenir que arrastra las experiencias. El sueño indica un mensaje profundo del ser que busca penetrar en la conciencia del alma dormida. Las 7 vacas hermosas representan los 7 aspectos positivos de la ley, las 7 virtudes, los 7 cuerpos del ser bien nutridos por la energía creadora. Pacen en el prado porque viven de la abundancia del espíritu cuando la fuerza sexual es transmutada y elevada por el trabajo interior. Mensaje. 3. Y he aquí otras 7 vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. 4. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne tragaban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón. Develación. Las 7 vacas flacas son los 7 defectos capitales, las 7 sombras que siempre amenazan a las virtudes. Son enjutas y feas porque se alimentan de la miseria psicológica y de la degeneración sexual. Están cerca de las vacas gordas, porque la tentación se encuentra junto a la virtud y en todo proceso del alma la sombra acecha al lado de la luz. Cuando el ego no es desintegrado, sus defectos terminan devorando las virtudes del alma. El despertar del faraón simboliza un momento de alarma de la conciencia, un instante fugaz en que el alma percibe la crudeza de su estado interior. Mensaje. 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. He aquí, 7 espigas llenas y hermosas subían de una sola caña. 6. Y he aquí otras 7 espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Develación. La caña es la médula espinal, el canal sagrado de la transmutación. Las 7 espigas llenas representan los 7 centros de la máquina orgánica saturados de la fuerza crística, los 7 chakras resplandeciendo con la energía del tercer logos. Las 7 espigas secas son los centros negativos, los chakras degenerados por el mal uso de la energía sexual, marchitos por el ardor del solano, que es el fuego pasional del deseo animal. Mensaje. 7. Y las 7 espigas menudas tragaban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó el faraón, y le pareció que era sueño. 8. Y acaeció que a la mañana su espíritu se atormentó, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios. Y les contó el faraón sus sueños, mas no había quien los declarase al faraón. Develación. Las pasiones y defectos siempre buscan aniquilar las virtudes. El hombre común, dominado por su psiquis, cree que estas visiones son un sueño sin importancia, cuando en realidad son mensajes de su propio ser para que despierte. El tormento del faraón es el remordimiento de la conciencia. Los magos y sabios de Egipto son la mente intelectual y las doctrinas externas que nada pueden revelar sobre los misterios del alma. La sabiduría verdadera no se encuentra en el vano razonamiento, sino en el conocimiento interior. Mensaje. 9. Entonces el príncipe de los maestresalas habló al faraón, diciendo: de mis pecados me acuerdo hoy. 10. El faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al príncipe de los panaderos. Develación. El maestresala representa a la memoria del alma, que en ocasiones recuerda las lecciones del pasado. Solo en el arrepentimiento surge la posibilidad de escuchar la voz del ser y reconocer al intérprete de los misterios. La cárcel es el inconsciente profundo donde están prisioneros los valores del alma junto con los yoes del error. El capitán de la guardia es la ley, que vigila y coloca a cada cual en el sitio que le corresponde. Mensaje. 11. Y yo y él soñamos sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. 12. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Develación. Los 2 sueños representan las 2 posibilidades de la vida. Retorno al ser o hundimiento en la muerte segunda. Cada quien recibe en los mundos internos el anuncio de su destino conforme a sus obras. Ese joven hebreo es José, símbolo del alma humana que trabaja unida al íntimo. El siervo fiel del guardián de la ley puede interpretar los misterios porque vive en la pureza. Solo el alma transmutadora tiene la llave de los sueños. Mensaje. 13. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi asiento e hizo colgar al otro. 14. Entonces el faraón envió y llamó a José, y le hicieron salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, y mudaron sus vestidos, y vino al faraón. Develación. La profecía del alma humana nunca falla. El asiento recuperado es la restitución de valores interiores, mientras que la horca simboliza la aniquilación del yo que no quiso arrepentirse. José saliendo de la cárcel es el alma humana liberada de las mazmorras del ego.
Cortarse el pelo y mudar de vestidos significa renunciar al pasado psicológico y revestirse con nuevas vestiduras de pureza. Ante el faraón comparece la voz del ser, el único que puede interpretar la ley y guiar al alma en su proceso. Mensaje 15. Y dijo el faraón a José: yo he soñado un sueño, y no hay quien lo declare, mas he oído decir de ti, que oyes sueños para declararlos. 16. Y respondió José al faraón, diciendo: no está en mí. Dios será el que responda paz al faraón. Develación. El faraón reconoce la impotencia de la mente y de los sabios mundanos para interpretar los símbolos del ser. José es la representación del alma humana en contacto con el íntimo. Solo el alma pura, trabajada en la castidad, puede escuchar la voz del espíritu en los sueños y revelar su sentido oculto. José declara que no es el ego ni la mente quien interpreta los misterios, sino el Dios íntimo. El alma humana debe ser instrumento del ser. El verdadero intérprete es siempre el logos interior, que da la paz y la sabiduría a quien busca con humildad. Mensaje 17. Entonces el faraón dijo a José: en mi sueño, he aquí, que estaba a la orilla del río. 18. Y que del río subían 7 vacas gruesas de carne y hermosas de forma, que pacían en el prado. Develación. El río vuelve a aparecer como símbolo del fluir de la vida, de la corriente eterna del tiempo y del destino. Estar a la orilla es hallarse frente a la gran oportunidad de comprender el devenir del alma. Las 7 vacas hermosas son los 7 cuerpos del hombre alimentados con la energía solar, la sustancia crística. Representan épocas de abundancia interior, cuando el practicante transmutador aprovecha las fuerzas de la vida y crece en virtudes. Mensaje 19. Y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. 20. Y las vacas flacas y feas tragaban a las 7 primeras vacas gruesas. Develación. Estas 7 vacas flacas simbolizan los 7 defectos capitales en su expresión más terrible, el hambre espiritual más hondo. Son los años de sequedad interior, cuando la degeneración sexual consume las reservas del alma. Egipto es el cuerpo humano esclavizado por el deseo, y en él no hay fealdad mayor que el ego en plena acción. La sombra siempre busca devorar a la luz. Cuando el practicante descuida la transmutación y el trabajo interior, los defectos psicológicos devoran las virtudes conquistadas con tanto esfuerzo. Así obra el karma cuando el alma se entrega a la inercia. Mensaje 21. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo, como de primero. Y yo desperté. 22. Vi también soñando, y he aquí 7 espigas subían en una misma caña llenas y hermosas. Develación. El ego devora las virtudes, pero no se embellece ni mejora con ellas. Sigue siendo feo y degenerado. El despertar momentáneo del faraón es una advertencia de la conciencia, que percibe lo que ocurre en las entrañas del alma. La caña representa la columna vertebral, donde se eleva la savia sagrada de la energía creadora. Las 7 espigas hermosas son los 7 chakras floreciendo, los 7 centros despiertos en plenitud cuando se vive en castidad. Mensaje 23. Y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. 24. Y las espigas menudas tragaban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Develación. Las espigas secas son los 7 centros consumidos por el fuego pasional del solano, el ardor del deseo animal. Esto indica los estados de sequía espiritual cuando el alma se entrega a la lujuria. Las fuerzas negativas siempre devoran las positivas cuando el hombre no está alerta. Los magos y sabios de Egipto simbolizan la mente razonativa, incapaz de descifrar los misterios divinos, pues la verdad no se encuentra en el intelecto, sino en el ser. Mensaje 25. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que él hace. 26. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Develación. José afirma que ambos sueños son uno solo, porque la enseñanza es integral. Las virtudes y defectos, lo positivo y lo negativo, se entrelazan en la rueda del destino. El ser revela a través del sueño el futuro del alma y del pueblo. Los 7 años de abundancia son los ciclos de plenitud espiritual, donde el alma se nutre del manjar de la transmutación y crece en la luz. Tanto las vacas como las espigas expresan la misma ley septenaria que rige toda la creación. Mensaje 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del solano, 7 años serán de hambre. 28. Esto es lo que respondo al faraón. Lo que Dios hace, lo ha mostrado al faraón. Develación. Los 7 años de hambre son los ciclos de sequía espiritual, donde el practicante que no se prepara cae en decadencia.
La ley del karma opera en ciclos. A los periodos de abundancia siguen los de prueba, y solo el que trabaja en sí mismo resiste el hambre del alma. El alma humana, José, no se atribuye la sabiduría, sino que reconoce que todo proviene de Dios. Los sueños son mensajes del ser que advierte al alma encadenada en Egipto sobre el destino que le espera si no se prepara espiritualmente. Mensaje 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. 30. Y se levantarán tras ellos 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Develación. Los 7 años de abundancia representan los ciclos de gracia que el ser concede al alma. Son los tiempos de inspiración, de fuerza sexual elevada, de comprensión interior. Egipto, símbolo del cuerpo físico y del mundo material, se llena de riqueza espiritual cuando el alma trabaja en la transmutación. Después de los estados de plenitud vienen las pruebas, los tiempos de sequía interior. Si el discípulo no se prepara, olvida las experiencias luminosas y el hambre del espíritu devora su tierra psicológica. Así actúa la ley de polaridad. Toda abundancia es seguida de escasez, todo gozo de lucha. Mensaje 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. 32. Y el suceder el sueño al faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Develación. El ego hace olvidar los estados superiores vividos en los momentos de abundancia. El hambre espiritual cubre todo con tinieblas y el alma que no guardó provisiones internas se siente perdida. Lo que se repite 2 veces viene sellado por la ley. Así confirma el Logos la inevitabilidad del destino y la urgencia de prepararse. Dios se apresura porque el tiempo es corto y las oportunidades pasan como relámpagos. Mensaje 33. Por tanto, provéase ahora el faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. 34. Haga esto el faraón, y ponga gobernadores sobre la provincia, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Develación. El varón prudente y sabio es el alma humana dirigida por el íntimo. El faraón, el ego, debe entregar el mando a José, es decir, a la parte del ser que sabe administrar las fuerzas de la vida. Solo el ser puede gobernar la tierra psicológica. Los gobernadores son los valores anímicos, las partes del ser que administran la energía creadora. Quintar la tierra es recoger la quinta esencia, el oro alquímico, el fruto de la transmutación, durante los tiempos de plenitud espiritual. Mensaje 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano del faraón para mantenimiento de las ciudades. Y guárdenlo. 36. Y esté aquella provisión en depósito para la tierra, para los 7 años del hambre que serán en la tierra de Egipto. Y la tierra no perecerá de hambre. Develación. El trigo es el símbolo del pan vivo, la energía crística. Debe recogerse en los tiempos de abundancia y guardarse en los graneros del alma. El que acumula valores espirituales tendrá alimento interior cuando llegue el hambre. Las reservas espirituales, los méritos del corazón, salvan al alma en los tiempos de prueba. Quien se ha llenado de luz puede resistir las tinieblas. Así, aunque el hambre devore la tierra, el que tiene depósito en el ser no perece. Mensaje 37. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. 38. Y dijo el Faraón a sus siervos: hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios. Develación. Cuando el ego reconoce la voz del ser, se somete a su consejo. Los siervos representan las fuerzas psíquicas interiores que, viendo la sabiduría del alma humana, aceptan obedecer. El reconocimiento del espíritu es clave. El ego, aunque duro, percibe la diferencia entre el alma atrapada en la mente y aquella que vive unida a Dios. El espíritu de Dios solo se halla en el que trabaja con la energía creadora y ha purificado su corazón. Mensaje 39. Y dijo el faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. 40. Tú serás sobre mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Develación. El ego se rinde ante el alma humana iluminada. El verdadero sabio no es el intelectual, sino aquel en quien Dios revela sus misterios. La sabiduría auténtica es fruto del ser, no de la razón. José pasa a gobernar la casa del faraón, que es el cuerpo y la psiquis. El ego reconoce que el alma humana, conectada al ser, debe dirigir la vida. Solo el íntimo, que está sobre todo, permanece por encima del alma. Mensaje 41. Dijo más el faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. 42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Develación. El ego entrega el mando al alma humana iluminada.
Esta escena simboliza el instante en que el hombre decide que no sea la mente la que gobierne, sino el ser a través del alma humana. Egipto, el cuerpo y el mundo quedan bajo la dirección del Cristo interior. El anillo es el sello de la autoridad, símbolo de la alianza entre el alma y el íntimo. Las vestiduras de lino finísimo representan la pureza sexual y la vestidura de bodas del alma. El collar de oro es la sabiduría solar que decora al iniciado. Aquí el alma humana es exaltada, recibiendo poder sobre la tierra interior por obra de Dios. Mensaje 43 y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. Abred Padre tierno a este hombre como a Padre carísimo, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 44 y dijo el faraón a José.